Grokbot es el agente de inteligencia artificial más avanzado a día de hoy. Esto que están viendo en pantalla es mi equipo de agentes de inteligencia artificiales. Cada uno tiene su computadora, cada uno tiene sus reglas, cada uno puede hacer automatizaciones y solitas. Aquí tenemos a Atenea, es la directora. Yo solo hablo con Atenea y Atenea habla con todos mis agentes. ¿Qué tipo de agentes? Contenido, ventas, soporte, ingenieros. Y la razón por la que Grokbot es tan bueno es porque cada agente tiene su computadora. Es decir, véalo como que cada agente va a tener una Mac Mini, entonces tú ya no ocupas comprar una computadora o tener tu computadora prendida. Realmente creo que Grokbot es una herramienta muy poderosa. En 2 semanas que la llevo probando he automatizado muchísimos procesos y súper sencillo. No ocupas ser programador o tener experiencia previa. Realmente van a ver en este video lo sencillo que es esta herramienta y literal hoy mismo van a poder automatizar y crear sus propios agentes súper sencillo. Me llamo Santiago y llevo más de 2 años haciendo sistemas con inteligencia artificial y la verdad este agente sí me ha asombrado. Ahora sí, empecemos. Te voy a enseñar básicamente cómo instalar Grokbot, cómo crear tu primer agente, cómo crear skills y te voy a pasar 10 agentes que literal tú puedes instalar el día de hoy. También vamos a discutir cuáles son las diferencias entre otras herramientas y Grokbot y si realmente vale la pena. Bien, vamos a buscar Grokbot. Okay. Y vamos a venir a esta primera página. Básicamente Grokbot, si no saben qué es un nuevo agente o sistema de agentes de inteligencia artificial que la empresa X, la empresa de Elon Musk, anunció hace 2 semanas. Realmente cuando lo probé por primera vez dije que esto está muy sencillo, que se sentía muy básico, pero me equivoqué. Realmente eso es la belleza de Grokbot, que es muy simple. Y eso lo hace que sea muy sencillo, pero es muy poderoso. Aunque aquí vemos una interfaz como si fuera de un chat de hace años, realmente puede hacer maravillas. En este video van a ver el tipo de cosas que he hecho con ellas y les voy a enseñar cómo pueden crear sus agentes. Ok, entonces van a venir a esta página que se las dejo aquí abajo y van a descargarla, ¿no? En tema de precio, pueden empezar gratis, digamos con una prueba gratis. O justo ayer, literal, acaban de anunciar que ya está disponible para el plan de $30. Y no dudo que le den más uso. Consideren que la empresa de X y SpaceX tiene mucha infraestructura. Entonces, creo ahí pueden tener una gran ventaja a comparación de OpenAI o Anthropic, que ellos pueden tener mucho más compute, digamos. Te pueden dar más uso por lo que pagas. Entonces es similar a Cloud y a OpenAI por uso, pero por ahorita pueden empezar por la versión gratis y ver este video y aprender y ya cuando estén listos actualizar con esto. Pero ya les digo que van a ver el retorno desde el día 1. Perfecto, entonces una vez lo instalen y abrirlo. Y es importante decir que esto tiene tanto aplicación web como aplicación móvil. Y creo ahí es donde resalta muchísimo. Porque usualmente el tipo de agentes que hemos visto te piden tener, digamos, un intermediario. Pero esto es de las mejores aplicaciones que he probado en tema de agentes. La mayoría de aplicaciones o se laguean mucho, son muy lentas, pero esta van a ver lo rápido que es. Ok, entonces aquí tenemos nuestro centro de control. Seguramente ustedes lo tendrán vacío, no se preocupen, ahorita vamos a crear los agentes. Primero les hago un pequeño demo de cómo funciona. Primero, es importante decir que cada uno de estos agentes tiene su computadora. Si ven aquí arriba, cada uno tiene esto, que si le damos clic es literal una computadora no suya, o sea, del agente. Y esta computadora puede guardar archivos, puede correr comandos, puede conectarse a aplicaciones, puede meterse a internet. Ahorita les enseñaré cómo lo estoy usando y cómo lo pueden usar ustedes también. Aparte de esto, también pueden tener automatizaciones en sus agentes. Aquí ven esto que se llama rutinas. Pueden hacer que corra cada día, cada 5 minutos. Y esto es extremadamente valioso para ahorrarles tiempo y hacer mucho más. Ok, entonces vamos a venir aquí a Atenea. Atenea es básicamente la directora. Yo solo quiero hablar con Atenea y Atenea va a hablar con todos los agentes. Entonces digamos, podemos decirle a Atenea: ¿qué onda, Atenea? Oye, ¿puedes decirme un resumen prácticamente de los últimos correos que me han llegado en los últimos 2 días, los más importantes? Vamos a empezar por algo sencillo. Esto es algo que ya cualquier inteligencia lo puede hacer, ¿no? Cloud, Codex, etcétera. Pero vamos a ir subiendo de nivel. Lo que quiero que entiendan primero es cómo funciona la interfaz y por qué vale la pena este agente a comparación de otras plataformas. Entonces, aquí Atenea va a comunicarse con Iris. Iris es básicamente mi
Inbox Chief, básicamente el que checa mi correo. Y ahí venimos a la segunda parte de Grokbot, las conexiones. Si venimos aquí abajo a la izquierda, a plugins, aquí podemos ver todas las conexiones y ahorita les voy a enseñar cómo pueden conectar muchas más aplicaciones. Entonces es extremadamente sencillo conectar algo. Digamos que ustedes quieren conectar Google Calendar para que su agente pueda agendar citas. Le vamos a dar clic en agregar, aquí, ¡pup! Ya nos dice agregado, pero ahora tenemos que autenticarlo. ¿Cómo lo autenticamos? Le damos clic otra vez. Iniciamos con nuestra cuenta. Damos permiso. Y ya podemos regresar. Entonces aquí en un momento va a aparecer autenticado. Perfecto, ahí ya dice conectado. Entonces prácticamente ya saben el 70% de Grokbot. Les digo, es extremadamente sencilla la interfaz, pero es extremadamente poderoso por el tipo de acciones que puede hacer. Ok, entonces ya que lo conectamos, vean, aquí ya me dice, ya filtré el ruido y aquí me dice, ¿no? De que los correos más importantes, ¿no? Y también puedo decirle que responda, que genere drafts, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero ahora le puedo decir, perfecto. Ahora, ya conecté mi Google Calendar aquí a Grok. Oye, ¿crees que podamos crear un nuevo agente que sea como el Calendar Bot? Básicamente, quiero que este agente se encargue de todo mi calendario, ¿no? Tanto de agendar citas, reagendar, cancelar citas. Entonces, por favor, hazlo. Vamos a decirlo así. Una cosa que quiero que sepan desde el principio es que todo lo que pueden hacer en Grokbot lo pueden hacer desde el chat. Es decir, si quieren crear un agente, le pueden decir que era un agente. Si quieren crear un skill, díganle quiero crear un skill. Si quieren crear una automatización, díganle quiero una automatización. Todo lo pueden hacer con chat y eso lo hace extremadamente sencillo e intuitivo, que ustedes no tienen que dar clics. Simplemente díganle a Grok qué hacer, ¿no? Entonces, aquí justo ya me apareció Cronos, que como ven ahorita todos mis agentes están nombrados como dioses griegos. Ustedes pueden nombrarlos como ustedes quieran y también ponerles una imagen si ustedes gustan, ¿no? Incluso que su agente los ponga la imagen. Entonces aquí tenemos a Cronos y vean que aquí nos aparece la descripción, ¿no? Calendar Chief de Santi, dueño de su Google Calendar, y básicamente una instrucción muy sencilla, ¿no? Tampoco es súper larga. Y ahora básicamente esta gente ya sea pueden hablarle desde aquí o directamente con Atenea. Yo lo que les recomiendo es de que tengan un chief con el que hablen y para que no tengan que estar hablando con cada uno de los agentes. Entonces, ¿cómo mueven al chief acá? Simplemente una vez crean a su agente, muévanlo acá, denle clic derecho y denle fijar para que lo tengan aquí arriba. Yo tengo a dos porque ando probando, digamos, un primer al mando y un segundo al mando para tareas no tan importantes, pero lo que sí es tener, digamos, al líder. Entonces Atenea es mi líder. Entonces, vean, ahí me dice, ya está Cronos, me dice que agenda, cancela, bien, ¿no? Entonces, otra cosa que tiene Grokbot es que pueden crear grupos y equipos de agentes. Digamos que quiero combinar a Cronos, que es mi agente de juntas. Básicamente se mete a mis juntas y saca las transcripciones. Entonces le puedo decir, perfecto. Ahora, ¿crees que puedas crear un grupo, como este que están viendo aquí, donde pueden tener diferentes miembros? Y todos los miembros van a hacer una... Vean, aquí ya lo creo, agenda. Entonces ahí tenemos el grupo, donde tenemos a Atenea, tenemos a Temis y tenemos a Cronos. Entonces, básicamente, esto nos permite crear ya equipos, no solo agentes en misión. Digamos que cada que haya una junta, digamos que quiero que me avise. Algo sencillo, pero que usualmente nos tomaría mucho tiempo. Literal, podemos venir a Atenea. Perfecto. Ahora, ¿crees que podamos crear una automatización donde quiero que cada vez que tenga una junta, el equipo de agenda básicamente me haga un resumen, un brief y me genere un PDF de todo lo que se dijo en esa junta? Por favor, para probarlo, agarra alguna junta pasada y haz la prueba del PDF. Quiero que tenga un diseño padre y que quede muy bien. Bien, le podemos decir algo así, literal, algo que antes nos tomaba mucho tiempo hacer. En menos de, les juro, 5 minutos va a poder crear la automatización. Algo que me ha sorprendido mucho de Grokbot es la rapidez. A diferencia de OpenClaw, de Hermes, de otras herramientas, Grok es extremadamente rápido.
y está muy bien optimizado la plataforma. Como ven, no se ha lagueado y no te consume muchos recursos. Una de las cosas que me harta de otras plataformas es que te consumen mucho CPU o RAM. Grogbot, la verdad, ha sido muy eficiente en el tema del consumo de recursos. Es decir, si ustedes tienen 8 GB de RAM, pueden correr Grogbot bien, ¿no? Entonces, vean, aquí ya están hablando los agentes entre ellos. Y aquí Atenea ya me dice, armo la automatización y saco un PDF de una junta pasada para probar el diseño. Ahora, una cosa, ¿recuerdan que les había dicho que cada Grogbot tiene una computadora? Que tenga una computadora cada agente es lo que permite que puedan crear archivos, puedan crear código, puedan crear Exceles, puedan crear comandos. O sea, todo lo que pueden hacer desde su computadora prácticamente lo pueden hacer sus agentes. A diferencia de algunas cosas como edición de videos, no, porque no tienen tarjetas gráficas. Pero todo lo demás sí lo puede lograr porque tiene RAM, tiene un CPU, o sea, tiene todo lo que tiene una computadora, lo esencial. Entonces, vean, aquí me dice, ahí va viendo las juntas y todo. Perfecto, entonces quiero que vean, ya nos dice la automatización ya está. Cuando Fathom tenga una nueva junta, te mando el brief. Y vean, esto es el PDF y recuerden, esto se puede generar aunque su computadora esté apagada. O sea, es como un N8N y un make.com donde podías tener tu computadora cerrada y la automatización va a correr automáticamente. Entonces, aquí nos dice a partir de ahora, cada junta te llega ahí. Si no saben qué es Fathom, básicamente Fathom es una plataforma donde puedes, es gratis de hecho, se las dejo aquí abajo y básicamente puedes hacer que tu bot se una a la reunión, la transcriba y luego lo que hace Grogbot es obtener eso, ¿no? Ahora, en el tema de las automatizaciones, porque sé que a muchos les va a interesar, vamos a ver cómo funciona. Aquí al lado tenemos las rutinas. Podemos ver que aquí tenemos el nombre y tenemos la instrucción, que recuerden, todo esto lo creó el agente. No se tienen que preocupar mucho de esto, la pueden leer, pero lo importante es esto, cuándo ejecutarse. La belleza de esto es que tenemos tanto ejecuciones de cron. Si no saben qué es una ejecución de cron, es que se puede ejecutar cada cierto tiempo, o ejecución por triggers, digamos, cuando alguien te paga que se active. Y esto es extremadamente poderoso. ¿Por qué? Les voy a enseñar un ejemplo de cómo lo estoy usando yo. Digamos, cuando alguien, si no saben, yo tengo una plataforma que se llama Forja, donde pueden crear chatbots con inteligencia artificial. Cuando alguien tiene un bug, tengo aquí una sección de soporte donde dice reportar un bug. Entonces, básicamente aquí reportan un bug y yo antes lo que tenía que hacer es ver el bug, copiárselo a Cloud Code y resolverlo, ¿no? Pero esto lo que nos permite es de que aquí cree un agente que es Prometeo, que Prometeo básicamente recibe cuando reportan un bug y no solo lo recibe, lo arregla. O sea, él mismo se mete a tu código, cómo lo arregla, cómo hace eso. Porque Grogbot también puede correr código en la nube. Esto lo hace en combinación con Cursor. Ya saben que Cursor ahora es, tal vez para cuando vean este video, tal vez esto ya cambiará. Pero lo que hago aquí, por ejemplo, les voy a enseñar. Voy a decirle aquí, digamos que quiero mejorar esta sección. Ahora, usualmente lo tendría que hacer desde mi computadora, pero ¿cómo lo hago si no tengo mi computadora? Para esto, vamos a venir a Grogbot y voy a venir aquí a Atenea. Y recuerden, yo solo hablo con Atenea. Y le voy a decir algo como, ¿qué onda, Atenea? Oye, fíjate que la sección de mi Forja, de mi página de Forja, la pública, no me gusta la sección que dice listo para el negocio de tu cliente. ¿Crees poder pasárselo a Prometeo y que básicamente me genere 3 opciones diferentes con buenos diseños cada uno? Usa una sesión cloud y que al final me presente las 3 opciones, ¿no? Bien. Recuerden, no es necesario que tenga mi computadora prendida para esto que estoy haciendo ahorita mismo de usarlo. Y realmente la aplicación de teléfono es extremadamente rápida. O sea, usualmente sufres mucho con que es muy lenta, se traba y lo que he visto en 2 semanas es que es la aplicación perfecta. O sea, es extremadamente intuitiva y nunca he tenido problemas con ella. Entonces vean, me dice, se lo paso a Prometeo, 3 diseños distintos de esa sección con Cloud Agent. Ya está Prometeo, es la de listo para tu negocio, 3 looks, perfecto. Entonces podemos venir acá y aquí a Prometeo se lo va a pasar. Ahí dice mensaje de Atenea y ahí me dice lanzo el Cloud Agent
Y ahorita no voy a entrar a detalles sobre Cloud Agents porque sí es un poco de cero, pero déjenme en los comentarios si quieren que les explique más de cómo funcionan los Cloud Agents. Bueno, mientras hace eso, podemos ir trabajando en otras cosas, o sea, no solo podemos trabajar en una cosa a la vez. Les voy a enseñar básicamente cómo crear otro tipo de automatización un poco más compleja. Uno de mis videos más famosos es uno que hice donde básicamente era una automatización que analizaba los tickets de compra, ¿no? Le tomabas foto, ¿no? Foto a tu ticket y la clasifica, lo sube a un Excel. Y usualmente, pues era, o sea, con N81 la hacía bien, pero nos tardábamos haciéndola, ¿no? Y aquí literal me van a ver haciéndola en menos de 5 minutos. Ok, podemos venir acá y podemos decirle, ¿qué onda tenía? Bueno, mientras trabaja en ese trabajo, quiero que crees otro agente, que sea el agente de tickets. Es básicamente que yo le voy a pasar ya sea un ticket o varios tickets de compras que hago. Y básicamente tiene que analizarlos y no solo analizarlos, tiene que clasificarlos. Que los clasifique en su computadora local. Entonces, básicamente es para tener una buena contabilidad de todos mis tickets. Bien, y todo que esté bien, ¿no? Si tienes alguna pregunta, igual házmela. Ok, bien. Ahora, recuerdan que cada agente tiene un Chrome, tiene archivos. Le podemos incluso dar aquí. Vean que tenemos aquí todos los archivos que crea Grok. Y también tenemos una terminal donde puede correr comandos. Entonces eso es lo que quiero que comprendan, de que es literal un agente con su computadora, pero esa computadora existe en otro mundo, en otro lugar del planeta, ¿no? Entonces me dice, armo el de tickets y me dice, arranco las categorías. Vamos a decirle por ahorita, arranca tú. Igual les va haciendo preguntas. Entonces vean lo rápido que es trabajar. Eso es lo que me gusta mucho de esta, de que es muy, muy rápida y en ningún momento he tenido lag, se me traba la computadora, es lenta. Entonces vamos a esperar que cree el Dejen, voy por unas imágenes de tickets para que lo probemos ahorita. Ok, perfecto, no les miento, no pasó ni un minuto y ya está listo. ¿Vieron lo rápido que fue? Ya nos dice Pluto está listo, tira el ticket cuando quieras, ¿no? Entonces, pues vean, aquí tengo algunos tickets ficticios que hice. Entonces vamos a tirarle todos estos tickets, vamos a dárselos aquí. Y recuerden, todo esto puede ser desde su computadora o desde el teléfono. Eso es lo que creo de lo que más valor tiene, que puedes tener tu computadora cerrada, puedes estar en donde tú quieras y puedes aún así hacer trabajos muy complejos que requerirían una computadora. Podemos ir viendo que Prometeo sigue trabajando cursor. Podemos ver que me va a mandar ahorita a la sesión. Bueno, ahorita todavía la va a empezar, pero básicamente esto va literal, es como un Cloud Code trabajando y que tú lo lanzas desde tu teléfono sin tener tu computadora abierta. Ok, entonces mientras hace eso, vamos a venir acá, me dice el OTC, los leo y los meto a su carpeta. Y ahora, mientras carga, les voy a explicar un poco, igual más de las conexiones, porque recuerden, las conexiones es de lo más valioso que tienen los agentes de inteligencia artificial. Entonces, pueden usar las conexiones que tienen aquí, aunque todavía no tienen muchas, pero van a agregar más. O les voy a enseñar un truco que les va a potenciar básicamente lo que hagan con Grokbot por 1000. Vamos a venir a composio.dev y vamos a darle Get Started. Composio básicamente nos va a permitir conectar nuestro agente Grokbot a miles de aplicaciones. Entonces créense una cuenta y asegúrense que estén en esta que se llama For You. Una vez estén acá, le pueden decir Connect Apps. Y digamos que yo quiero que mis tickets caigan en mi Google Sheets. Y usualmente los que sabrán, la conexión de Google Sheets es bien complicada. Entonces lo que puedo hacer aquí es, vean, aquí está Google Sheets. Entonces puedo darle conectar. Vamos a esperar. Vamos a seleccionar nuestra cuenta. Vamos a darle continuar. Continuar. Y así de fácil ya está conectada nuestra aplicación. Ahora, ¿cómo conectamos Composio a nuestro agente de Grokbot? Ya sea pueden buscarlo aquí o hay otra forma de conectar sus cuentas a Grokbot, literal diciéndole. Si le digo a Atenea, oye, podemos conectar mi cuenta de Composio. Sé que ya tengo una, solo porque yo se lo digo porque ya tengo mi cuenta conectada. Y eso es otra cosa, pueden conectar más de una cuenta
a Grogbot. O sea, si tienen múltiples correos, si tienen el personal, el de negocios, el de la empresa, pueden conectar los tres a Grogbot. Entonces aquí me dicen, ¿cómo le llamamos a la segunda cuenta? Vamos a decirle trabajo. Y ahorita van a ver cómo me va básicamente el guiar de cómo conectar la aplicación. Entonces cuando ustedes quieran conectarse a cualquier aplicación, díganle a Claude y él básicamente, vean, les va a decir, aquí está para conectarte. Y vean que aquí ya me dice que le puedo dar el más y me va a enviar a internet seguramente para que simplemente le dé conectar, permitir acceso y ya va a estar conectado. ¿Vieron lo sencillo que es? Antes, créanme que esto era súper, un buen de códigos y demás, pero la verdad, Composio lo llevo usando y es una maravilla. Y pueden empezar totalmente gratis. Y no me patrocinan, pero es un muy buen servicio. Perfecto. Bueno, entonces ahí ya vieron la parte de conexión. Entonces podemos venir a Pluto y vean que aquí ya nos dio el CSV con todo lo clasificado. Ahora, le voy a decir, por ejemplo, perfecto, bien. Ahora, ¿crees que podamos a través de Composio, la cuenta que tengo conectada, ya conecté mi Google Sheets? Básicamente lo que quiero es que cada vez que analices un ticket, guardes la información en un Google Sheets, ¿no? Que tú creas la nueva hoja y todo. Y añade los que te di anteriormente. Perfecto, vamos a darle eso. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es de que el agente va a poder conectarse a nuestro Google Sheets. Y cada vez que le demos un ticket, él básicamente lo va a subir a Google Sheets. ¿Quieren que les mande un mensaje? También pueden conectarlo. Déjenles enseño. Por ejemplo, aquí en Composio tenemos muchísimas aplicaciones. O sea, ustedes pueden venir y ustedes buscar la que más les guste. Pueden conectar igual Google Drive, Outlook, si quieren. O sea, por ejemplo, les puedo enseñar si quieren conectar Gmail. Simplemente venimos acá, conectamos, le damos uno nuevo. Lo pueden conectar desde aquí o desde Grogbot directo. Realmente no hay mucha diferencia, pero Composio tiene muchas más conexiones. Entonces le podemos dar aquí nuestra cuenta, la que quieran. Bien. Y vamos a darle continuar. Perfecto. Están viendo lo sencillo que es conectar esto. Y ya que lo tenemos conectado, vamos a ver. Aquí me dice que está viendo si ya está conectado. Perfecto, vean, súper rápido ya nos dice que creó esta. Y básicamente, me lo abro acá. Pero vean, básicamente creó esta nueva página en donde tenemos todos los tickets que analizó súper bien organizados. Están viendo lo sencillo que es. Creo el mayor valor de Grogbot no es la complejidad, sino la sencillez que tiene. Entonces, perfecto, ya tenemos esto. Ahora vamos a ir un poco más allá. Primero vamos a la instrucción que le dio Atenea. Estás trabajando en este repositorio que les digo para Cloud Agents. Si tienes que configurar algo, les digo, dejen su like si quieren que les haga video. Pero vean, literal es como si Cloud Code literal estuviera trabajando en mi sitio web desde mi teléfono. Recuerden, esto lo pueden activar en su teléfono. Entonces, imaginen que están a las 3 de la mañana y un usuario les manda un error a su aplicación. Esto se va a encargar sin que ustedes tengan que despertarse. Es literal un equipo de ingeniería para ustedes. Entonces vean, ahí literal está codeando. Entonces vamos a esperar. Vean, y puedo cerrar la aplicación, porque esto aunque cierre la aplicación va a seguir corriendo porque está en la nube. Entonces, bien, ahora, recuerdan que les había dicho que las automatizaciones podían ser de que cada cierto tiempo, cada mes, cada día, cada 5 minutos, cada media hora. Estas también pueden ser cuando pase algo, ¿no? Cuando te manden un mensaje de Teams, cuando haya un error, cuando haya una alerta o un webhook, que si ya saben qué son los webhooks, también se puede. Entonces digamos que yo quiero algo que es muy común, seguramente muchos de ustedes habrán hecho esto en algún momento, que usan Slack o Teams y usualmente te notifican de que o te mandan algo por Slack y tú quieres que cuando te manden eso pase algo o tú lo revisas. Puedes hacer que tu agente sea el que lo haga en lugar de ti. Entonces, por ejemplo, ¿qué onda, Atenea? Oye, fíjate que quiero crear otro agente. Básicamente es un agente que cuando yo escriba en un canal de Slack, digamos, te voy a decir el plan. Por ahorita tú inventa todos los datos digamos, con los que se les van a cotizar, pero la idea es que yo te diga de que genera una cotización para Pepe para el plan Plus, ¿no? Y le podemos decir eso.
Entonces básicamente ahora se va a activar cuando suceda algo, como una automatización de N8N, de Power Automate, de Make.com. Entonces, si se preguntan si esto reemplaza a Make, a N8N, sí, sí lo puede reemplazar, pero no para tareas volumétricas aún. Porque algo que no hemos hablado mucho es del uso de esta plataforma. ¿Cómo funciona el uso? Igual que Cloud Code, igual que Codex, dependiendo el plan que ustedes tengan, básicamente es el uso. Entonces, por ejemplo, el uso que he usado ahorita, mi uso semanal es 21%. Aquí creo solo es uso semanal, sí, uso semanal, 21%. Yo la verdad agarré una promoción súper buena hace tiempo y sí tengo el plan de que más alto, pero les digo que de hecho duplicaron el uso antier. Obviamente les digo, prueben la versión gratis si ustedes de que todavía no quieren empezar, pero lo que he visto de Grokbot es que Grokbot está diseñado para ser el empleado perfecto o el equipo de empleados perfectos, pero para tareas muy volumétricas donde sean miles de operaciones, ahí no, ahí todavía por lo menos no. Entonces aquí me dice que tenemos que agregar Slack. Y eso es lo que me encanta de Grokbot, que él te va ayudando y si ocupas conectar algo, él mismo te ayuda a conectarlo, te dice a dónde ir, te da el botón para que lo conectes. O sea, sí, eso es lo que he visto. Entonces vean aquí creo a Hermes, que vean, hablando de Hermes, ¿cuál es la diferencia de Grokbot con Hermes? Hermes igual es muy bueno, pero sí son algo diferentes. Como les comentaba, esta computadora está activa 24/7 y esto va dentro de la suscripción del uso de Grok. Hermes igual es extremadamente bueno. El problema con Hermes es que sí se te puede hacer muy caro lo que he visto en el tema del uso. Y lo que tiene Grokbot, más que digamos que la computadora virtual, es las integraciones con Cursor, con X, y digamos que lo están haciendo todo súper sencillo como lo han visto en este video. Si no saben, aquí también pueden conectar su cuenta de Twitter y como Grok es dueño de Twitter, pueden conectarse, ver tweets, ver sus favoritos en Twitter. Si vienen aquí a plugins, si buscamos X, pueden aquí darle clic y pueden agregar de que en su cuenta de Twitter, pueden básicamente hacer todo, ¿no? Entonces por eso siento que Grok puede ser una muy buena alternativa. Entonces vamos a venir para acá. Entonces me dice conecto Slack, vean aquí ya está, le damos a autorizar. Me va a abrir esto. Pongo esto. Ok, entonces aquí le damos permitir. Y ya, súper sencillo. Se dan cuenta lo sencillo que es. Y ya sé que lo repetí mucho, que sí es sencillo, pero es lo que quiero que se lleven de esto. Ok, perfecto. Entonces vean, aquí ya nos dice que ya tiene Slack agregado. Y podemos venir a Hermes y aquí ya incluso hizo una prueba del PDF. Vean, aquí está. Ahora, como no le especificamos ningún canal, podemos venir aquí a rutinas y vean que nos dice que se ejecuta cuando haya un nuevo mensaje, pero no hay ningún canal. Entonces aquí ya sea podemos poner nosotros el canal o podemos, por ejemplo, venir a nuestro Slack, crear un canal y decirle el canal que se llame cotizaciones, digamos. Vamos a decirlo abierto. Bien, vamos a copiar el nombre. Vamos a decirle que sí. Y vamos a venir acá y le podemos poner aquí el canal que se llama hashtag cotizaciones, ¿no? Ahí está, hashtag cotizaciones. Bien, entonces esencialmente si mando un mensaje aquí diciéndole que quiero una cotización, se debería prender. Ok, entonces en este canal le podemos decir como crea una cotización para Juanito Pérez para el plan Plus. Ahora vamos a ver si esto se activa. Ok, parece que no sucedió nada, pero para eso igual le pueden preguntar de que a Grok, o sea, le pueden decir no me deja invitar a Cursor aunque ya hice la autenticación. Vamos a decirle algo así y les digo, cuando tengan algún error de que pregúntenle a la misma inteligencia artificial. Sé que suena muy obvio, pero muchas veces no lo hacemos. O sea, muchas veces de que nos quedamos atorados y cuando es por no preguntarle bien a la IA. Entonces me dice si ya autenticaste, el bloqueo puede ser otro. Entonces ahí vamos a ver qué hace. Ok, aquí me dice la autenticación que vemos. Me dice que para meterla tenemos que venir acá. Ustedes sigan lo que les pide y darle clic a conectar Slack.
Y vamos a darle... aquí le tienen que seleccionar un repositorio, esencialmente. Vamos a decirle eso. Y nos dice... Ok, que ya debería estar. Pero tenemos que invitar a este. Entonces vamos a venir para acá. Ah, bien, ahí está. Justo, vean, ya apareció aquí cursor. Eso es lo que faltaba. Entonces ahora invite cursor. Aquí está, bien. Les digo, cualquier error que tengan, díganselo a la IA. Entonces ya que está aquí, técnicamente ahora sí le decimos crea una cotización para Juanito Martínez para el plan Plus de 5,000. Vamos a ver si la automatización se activa. Ah, se me olvidó algo. No le hice el arroba a cursor. Vamos a darle ahí. Pup. Y vean, ahí está. Cursor is thinking. Entonces, literal, Grogbot está trabajando. Vean, aquí está. Bien, ahí está. Ya vemos que ahí está trabajando. Entonces, pues ya va a ir a crear la cotización. Entonces, literal, eso es lo que quiero que se lleven de este video. Que literal... ya estamos viendo este tipo de aplicaciones donde ya no son bots, literal ya son empleados. Y no solo empleados, equipos de empleados que pueden comunicarse entre ellos. Porque en estos equipos pueden tener, digamos, uno de creación de contenido, donde tengo a diferentes agentes y cada agente tiene su propia tarea. Guiones, miniaturas, lo que ustedes quieran. Por eso síganme si quieren más contenido sobre esto. Entonces les digo, aquí mi computadora podría estar cerrada y aún así va a funcionar. Por cierto, vamos a ver cómo va acá. Ok, bien, nos dice que prácticamente ya está y ya lo está subiendo a GitHub. Bien, entonces ahorita en un momento debería estar. Y les digo, esto no se tienen que preocupar del tiempo que tarde porque literal va a correr en otro lado que no es su computadora. Ustedes no tienen que estar pegados todo el rato a su computadora. Literal, yo lo que hago es que cuando voy en el carro o así, le digo a mi agente, oye, puedes checar, hacer una auditoría de seguridad o si hay algún error, él la corrige automáticamente y me ha ahorrado muchísimo tiempo. Y creo que es la primera vez que realmente estoy viendo un agente que sí es totalmente autónomo. Es decir, que trabaja mientras yo duermo 100%. Ah, todavía está creándola. Y vean cómo te va respondiendo todo aquí, ¿no? Y incluso aquí te dice que lanzaste a este agente y que está creando la cotización. Y pues sí, vamos a esperar a que la creen. Ok, perfecto. Entonces vean aquí mismo en Slack ya me contestó el agente y ya me dijo el documento, ¿no? Entonces podemos ver que aquí está el documento, que ahorita lo hizo en Notion, que literal esto depende cómo quieras tu output. Le puedes decir, oye, no, que quiero que sea en PDF o el formato que ustedes quieran, pero lo que quiero que vean es el poder que tiene este agente. Perfecto. Ahora, otra cosa de la que quiero hablar son los skills. Si no saben qué es un skill, es básicamente una habilidad que le das al bot. Porque digamos, ahorita todavía no tiene ningún formato, por ejemplo, este documento. Es un documento plano. Digamos que quiero que tenga un formato mejor. Le podemos decir algo como... Perfecto. Ahora, ¿crees que podamos crear un skill básicamente para que tenga un formato mucho mejor esta cotización y básicamente que tenga los colores de mi proyecto? Te voy a dar mi sitio web y es más, puedes usar tu computadora para meterte a ese sitio y tomar fotos del sitio para que veas los colores, la tipografía y que la cotización tenga mi branding súper bien. Incluso si puedes poner mi logo, estaría súper. Entonces vamos a usar ahorita la función de su computadora. Entonces podemos venir, Borja. Vamos a darle eso, perfecto. Ahora vean, Prometeo ya terminó. Me dice, listo, las 3 opciones de esa sección y que se las pasó a Atenea. Siempre los agentes le reportan a Atenea. Entonces vean, Atenea ya me dice, vean lo que nos hizo. Tenemos estos 3 looks y esto lo puede haber hecho desde mi celular sin mi computadora prendida. Literal, tuve 3 páginas completas sin abrir mi computadora. Ya se dan cuenta de lo poderoso que es. Y entonces me dice que todavía esto no está público, pero por ejemplo, le puedo decir cuál me gusta. Esta tampoco. Fíjate que esta me gusta. Me gusta la 1. Vamos a decirle aquí la 1. Y va a ser un PR básicamente para que ya sea, sí puedo hacer que lo actualice de aquí o yo ya cuando esté en mi computadora darle el deploy, ¿no? Para actualizarlo.
Entonces pues ahí ya se lo va a mandar a Prometeo y va a hacer eso, ¿no? Entonces podemos venir a Hermes y no me deja abrir el archivo. Les digo, cualquier bug que tengan, solo díganle y lo va a arreglar. Y lo que he visto es que es muy muy bueno y eso que ahorita no son los mejores modelos los de Grok, pero Grokbot puede usar muchos modelos. O sea, no porque sea la aplicación de X significa que solo usa Grok, sino también puede usar Cloud, también puede usar OpenAI, también puede usar otros. Porque Cursor, si no saben, Cursor puede usar muchos modelos. Puede usar Grok, puede usar Sonnet, puede usar GPT y demás. Entonces vean, este sigue trabajando ahí. Ya le dio la instrucción de que elegí la opción 1 y ya va a hacer lo demás, ¿no? Y vean aquí, ya está usando la computadora, está usando su computadora, se metió a mi sitio web, le va a tomar fotos, va a hacer scroll, e incluso puedo hacer que se meta a mi computadora y esté vigilando, esté checando, incluso que haga pruebas. Si ustedes tienen un software, pueden decirle a Grokbot, oye Grokbot, mira, te voy a dar este acceso, métete a mi página, quiero que hagas pruebas de toda mi página, o pruebas de mi onboarding, haz pruebas del pago, o sea, ustedes ya se van a ahorrar muchísimo tiempo con esta herramienta. Ahora, vamos a hablar un poco de que sí conviene o no conviene. Ahorita mismo sí es una herramienta extremadamente poderosa y la van a seguir mejorando. Seguramente para cuando vean este video puede que ya haya cambiado un poco la interfaz, puede que ya tengan más funciones, pero van a ir construyendo sobre esto hacia arriba. Ahora, no dudo que Anthropic, OpenAI vayan a sacar algo muy similar en el corto plazo porque ya vieron que funcionó extremadamente bien, pero a día de hoy, si ustedes quieren, digamos, no tienen el tiempo para aprender mucho y quieren automatizar desde el principio, o sea, tienen tareas que automatizar y las ocupan y están dispuestos a invertir en esto, 100%, 100%. Les va a ahorrar muchísimo tiempo y pueden tener ya agentes que trabajan solos. Entonces, vean, aquí incluso ya le tomó foto a mi logo. Entonces aquí podemos ver a Prometeo, que ya me dice eso. Bueno, ahí sigue trabajando. Bien, 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 bien. Ahora, ¿qué más pueden hacer? Los agentes, al tener una terminal de esta, también pueden correr un CLI. Si no saben qué es un CLI, básicamente un CLI es lo que les permite a sus agentes fusionarse con una aplicación. Es básicamente para que los agentes se comuniquen con sus aplicaciones. Vamos a ver un ejemplo. Higgsfield. Higgsfield todos la conocen aquí. Higgsfield te permite generar imágenes o videos con inteligencia artificial. Entonces Higgsfield tiene un MCP y CLI que pueden conectarse con ambos, pero el CLI es más poderoso. Entonces lo que pueden hacer es, por ejemplo, ahorita vean, aquí incluso ya tienen la nueva opción de Grokbot. Vamos a decirle, bueno, lo pueden hacer con SLI. Entonces vamos a copiarle esto, no importa que diga Cloud Code, podemos venir para acá. Vamos a venir acá y vamos a decirle a Atenea. Perfecto, Atenea. Oye, fíjate que quiero crear otro agente. Básicamente quiero que sea un agente que me cree miniaturas, ¿no? Para esto quiero que ese agente use el CLI de Higgsfield, no el MCP, que instale el CLI en su terminal y copiarle eso que le dimos. Y otra cosa, aquí abajo les voy a dejar 10 prompts para que ustedes puedan crear 10 agentes el día de hoy. Son 10 agentes que yo he usado, que sirven mucho y que ustedes pueden instalar para automatizar sus tareas. Y vean lo rápido que es. O sea, creo, ya lo mencioné, pero la interfaz, había hecho un video anteriormente, la semana pasada, donde decía que se me hacía muy simple. Y creo eso lo interpreté mal, porque creo me gusta más que sea simple, porque podemos hacer las cosas de que muy rápido y sin mucha confusión y sin que tengas que ver muchísimas cosas. Ahora, esto no reemplaza Cloud Code por dos razones. Primero, Grokbot, el costo sí es algo elevado. O sea, como les decía, para tareas muy volumétricas de miles de operaciones, por el momento no. Usen N8N o usen Cloudflare con Cloud Code. Pero si ustedes quieren un asistente que sea muy bueno y no ocupan tener conocimiento técnico, sí es muy bueno para crear de que automatizaciones y agentes. Entonces vean lo rápido que se está metiendo ya a Higgsfield. Y aquí vean, me va a pedir seguramente iniciar mi cuenta. Y vean, cuando Grokbot se encuentre con alguna pantalla de inicio de sesión, les va a pedir tomar el control para que inicien sesión. Ahora, va a haber algunas páginas que no se lo van a permitir conectarse aquí, entonces lo tendrán que hacer con API o con MCP. Algunas sí. Donde sí sirve, por ejemplo, School.
School es la plataforma de mi comunidad, que por cierto, si quieren checar mi comunidad, tienen toda la información aquí abajo. Y School no tiene API, pero Grokkbot sí se puede conectar si le doy los accesos. Y él puede de que mandar mensajes, él puede hacer diferentes cosas. Entonces aquí pues inicio mi sesión y pues ya hago toda la autenticación. A ver, vamos a ver si puedo hacerla. Perfecto, vean, entonces ya leí los accesos y a lo único que tengo que darle, o él mismo lo va a hacer, es darle allow. Es para permitirle conectarse al CLI. Entonces, perfecto, vamos a decirle ya terminé, continuar. Y una vez le damos eso, él ya se va a poder conectar a Higgsfield a través del CLI. Recuerden, no es lo mismo CLI que MCP, solo para que no se confundan. El CLI es similar, pero le permite hacer mucho más porque, digamos, te fusiona con la aplicación. Y les digo, va a haber otras que sí, es de que nada más chateen con él. Entonces vean, los otros agentes mientras andan trabajando. Y vean, aquí ya tenemos la cotización. Vean el pedazo de cotización con el estilo de nuestra página. Incluso puso el logo aquí arriba a la izquierda, el precio. Y ustedes pueden personalizarla más, darle ejemplos para que las haga mucho, mucho mejor. Prometeo aquí me dice que esto ya quedó, que le puedo dar merge, es decir, que publicarlo ya a internet. Y vamos a decirle, por ejemplo, haz una miniatura sobre Grokkbot. Tú inventa todo. Obviamente ahorita va a ser una miniatura muy mala porque no tiene skills o no tiene el estilo que yo quiero con mis miniaturas, pero para eso les digo, chequen varios de mis videos donde explico más a detalle. Todo lo que ustedes han aprendido de Cloud Code lo pueden aplicar aquí en Grokkbot, sí, porque son conceptos muy similares. Skills, conexiones, o sea, recuerden, los agentes tienen tres componentes principales. La inteligencia artificial, las tools, que pueden ser bases de datos, conexiones, y la memoria, ¿no? Y esta igual las tiene, simplemente lo que cambia es la interfaz, es lo que siempre les digo, ustedes no tienen que pelearse con qué plataforma usar, sino adaptarse dependiendo los casos de uso que ustedes tengan. Tal vez ustedes, si aún no tienen un negocio, no tienen todavía algo que les esté dando digamos, esos problemas, tal vez no ocupan esto, porque esto va más enfocado a gente que quiere algo funcional desde el día 1. Entonces aquí pues vamos a esperar. Bien, y otra cosa, mientras termina, vean que aquí recuerdan el skill que le había pedido crear. Vean, aquí me dijo que el skill, aquí está, se pone como amarillo, le damos clic. Y un skill, les digo, solo es un set de instrucciones, digamos, más específicas, con los colores, con el formato. Entonces, así como en otras plataformas, pueden ustedes transferir sus skills. Si ustedes tienen skills en Cloud, en Codex, en otra plataforma, se los pueden dar a Grokkbot y que cree skills dentro de esta plataforma. Sí, también pueden. Perfecto, entonces vamos a esperar a que termine esto y ahorita les enseño. Perfecto, entonces vean, después de un rato aquí ya tenemos las tres variantes y aquí tenemos que obviamente les digo, ahorita todavía no está nada configurado, por eso ni fui yo, pero para que se den una idea de que también pueden hacer cosas creativas con Grokkbot. Perfecto, entonces creo ya cubrimos prácticamente el 95% de Grokkbot. En este video ya de aquí es que ustedes obviamente lo apliquen para lo que ocupan. ¿Qué recomendaciones les doy? Es que empiecen pequeño y por lo más importante, ustedes de que decidan cuáles son los errores o problemas que tienen más importantes ahorita en su negocio, ya sea cobranza, ya sea ventas, ya sea marketing, ya sea administrativo, ya sea de contenido, ya sea lo que sea, empiecen por lo pequeño y van creando más agentes. No creen muchísimos agentes de que yo ahorita sí ya tengo varios, porque sí tengo varios que ya he estado usando, he armado varios equipos, pero sí, empiecen de que con un problema pequeño y van subiendo, conecten sus cuentas y de esa manera, ¿no? Si tienen alguna duda, déjenmela aquí en los comentarios. Igual estaré haciendo más videos sobre Grokkbot y casos más específicos y digamos más completos. Entonces pues asegúrense de suscribirse y si quieren checar más información sobre mi comunidad exclusiva, recuerden que tienen toda la información abajo o en horizontesya.com. Cuídense y pues eso sería todo por hoy. Hasta luego, bye bye.